Mi nombre es Aura Ramos, yo les voy a platicar del diseño estratégico y de por qué creo que sea trascendente hoy en día. Un poco como dijo Moisés, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey la carrera de diseño industrial. Después me fui a estudiar la especialidad en diseño estratégico porque a la mitad de la carrera me di cuenta que no quería diseñar solamente más productos y sentía que debía de haber algo de trasfondo, pero aún así me encantaba el diseño. Entonces decidí irme a estudiar diseño estratégico que combina las técnicas creativas con los negocios. Y bueno, yo creo que una de las razones por las que me invitaron el día de hoy es por los concursos. Estos son algunos de los premios que hemos ganado. Los más recientes son de una compañía francesa que se llama Veralia. Ellos se dedican a hacer vidrio, botellas de vidrio, y hicimos 2 proyectos. Presentamos 3 conceptos y 2 de ellos quedaron en primero y en segundo lugar. También ganamos un concurso con Heineken y otro con Procter & Gamble, que era una botella para Ariel y para Tide. Bueno, también hemos hecho proyectos con una de las consultorías de negocios más importantes, que es Deloitte a nivel internacional. Este fue rediseñar la experiencia de un parque acuático. Y hice una pasantía hace como unos 3 años aproximadamente en Italia en una compañía que se llama Hellman. Esta es una compañía que se dedica a hacer moldes para la industria automotriz. Y el café, que era lo que les decía, es un café-restaurante, es un espacio que empezó hace año y medio, y en el que yo creo que el diseño está involucrado en todo, incluso en este tipo de negocios, y les voy a platicar más adelante de qué se trata. Pero bueno, estaba haciendo la presentación y dije, bueno, al final de cuentas no creo que eso sea lo que les interese, ¿no? Como dice esta caricatura, bienvenido a Nadie le importa, población 7 billones, ¿no? ¿Y por qué les comento esto? Porque para mí no era importante venir aquí y platicarles como tal de los logros, ¿no? El objetivo para mí de esta conferencia es darle las herramientas que yo usé y que a mí me han funcionado a lo largo de mi carrera. Y pues les digo esto también porque yo creo que cada uno tenemos un camino completamente diferente, ¿no? Un camino de algo que nos apasiona, de algo que queremos hacer, y lo que quiero es simplemente contarles mi experiencia de lo que a mí me ha funcionado para que apliquen en algún momento estas herramientas en su vida. Yo creo que eso, que cada uno tiene una historia completamente diferente y cada uno tiene como respuestas diferentes, ¿no? Que vamos a encontrar en nuestra vida. Y pues les quería compartir primero mi visión del diseño, ¿no? Para mí están muy relacionados diseño, negocios, conciencia. El diseño, hablando de la visión, de la empatía, yo creo que como diseñadores somos capaces de fijar una dirección en una empresa, de decir, por este lado te puedes ir, porque somos muy observadores, somos capaces de entender a nuestro usuario. Además, yo creo que una de las características más grandes es que cuestionamos los paradigmas, ¿no? Que somos capaces de decir, creo que esto no está funcionando y te propongo esta otra cosa. Los negocios para mí siempre han sido un medio. Yo creo que un negocio, a final de cuentas, es algo que dura en el tiempo, que puede cambiar vidas en un proceso largo, y yo creo que aplicando el diseño y siendo empáticos con nuestro equipo de trabajo, con los clientes, podemos innovar en este ramo. Y bueno, la conciencia, sobre todo hablando de un sentido de unidad, de saber que las decisiones que yo tome aquí van a afectar a la persona de al lado, y yo creo que como diseñadores tenemos una gran responsabilidad, porque al final de cuentas las decisiones que tomamos se hacen en masa. Si diseñamos una botella y le ponemos un metal que es muy difícil de procesar y no sé, contamina muchísimo, pues vamos a estar impactando de manera exponencial con cada una de las decisiones que tomamos. Entonces, para mí es muy importante transmitirles esto, que seamos conscientes del peso que tienen nuestras decisiones como diseñadores. Y bueno, hay algo que cuando se combinan los 3 es cuando yo creo que surge el diseño estratégico. Y hay algo que se llama el estado de flujo, que yo creo que muchos lo han sentido. Es cuando estamos trabajando en algún proyecto creativo y a veces hasta se nos olvida comer, ir al baño, tomar agua, todo esto, ¿no? Porque estamos en un proceso de estar creando nuevas ideas, de sinergia, de estar compartiendo ideas. Este proceso yo creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos como diseñadores y que muchas veces la dejamos pasar o no tomamos en cuenta y la vivimos a diario en nuestro proceso creativo. Entonces yo creo que en este momento podemos aprovechar para crear algo mucho más grande, no algo que no estamos conectados con nuestra realidad y al mismo tiempo estamos muy conscientes de toda la realidad. Y bueno, surge el diseño estratégico, como les decía, en el centro de estas 3 cosas. Y para definirlo, yo diría que el diseño estratégico es usar las metodologías del diseño, las técnicas creativas,
para poder innovar en los negocios, en startups, incluso en tu propio producto. Y yo creo que nuestro proceso de pensamiento, que es un proceso flexible, que es convergente y divergente, es clave para este proceso, porque es igual que en un negocio. Realmente, bueno, aquí podemos ver mi proceso de diseño siempre es así, ¿no? Abrimos y volvemos a cerrar en opciones. Por ejemplo, hacemos una lluvia de ideas, sacamos muchas opciones, seleccionamos una y empezamos a aterrizarla, después volvemos quizá a analizar las tendencias y volvemos a abrir el paradigma. Y esto ocurre lo mismo en el proceso estratégico. Empezamos a analizar un negocio, los competidores, después vamos cada vez cerrando más, pero para innovar al final de cuentas tenemos que salirnos de este análisis para ver lo que hay alrededor, las tendencias, lo que está ocurriendo e innovar en un negocio o en un producto. Bueno, ¿y por qué les estoy diciendo esto, no? ¿Por qué es importante? Yo creo que el día de hoy estamos viviendo en una etapa completamente diferente, en la que muchos de los mercados se están rompiendo. Es una etapa en la que están cambiando los mercados sin precedentes, nunca habían cambiado tan rápido. Por ejemplo, tenemos Uber, que lo tomé para venirme, ¿no? El mercado del transporte público había estado estático durante muchos años. Sin embargo, llegan aplicaciones, llegan nuevas plataformas que cambian completamente nuestra interacción y cambian el segmento, cómo funciona este mercado. Entonces, por ejemplo, ¿han escuchado hablar de las empresas unicornio? ¿Alguno? ¿No? Bueno, les voy a platicar un poquito. Las empresas unicornio son empresas que en su etapa de financiamiento alcanzaron a ser valuadas por más de $1,000 millones. Son empresas que son creadas por pocos fundadores, son empresas que crecen exponencialmente, que un día están en un país y al mes siguiente ya están en todo el mundo, ¿no? Estas es un mapa, por ejemplo, de algunos ejemplos. Tenemos de los que más conocemos aquí, Airbnb, Dropbox, Pinterest. Todas estas son plataformas que incluso no es que Airbnb tenga muchísimos hoteles, ¿no? Como sabemos, lo que hace es una plataforma que permite rentar tu departamento, simplemente combina y es una plataforma para juntar la necesidad con la demanda. Entonces, así todas estas compañías llegan a cambiar las reglas del juego en el mercado que salen. Como podemos ver, en los 3 primeros años había muy pocas de estas empresas. En estos últimos años se ha triplicado el número de empresas que han salido. Y yo creo que los diseñadores tenemos una gran oportunidad aquí porque surgen a partir de una innovación, a partir de cambiar los paradigmas que les venía diciendo que hay en ese momento, es a partir de cuestionar lo que está ocurriendo o cómo funciona el sistema. Y bueno, ahora les voy a poner un ejemplo más concreto de otra cosa que quizá conocemos. Esta es una consola Wii, yo creo que muchos la conocen. Y les voy a platicar un poco. Cuando salió el Wii, había en ese momento 2 consolas que eran las más vendidas, que eran Xbox y PlayStation. Ellas se vendían casi por la mitad y Nintendo tenía un margen solo del 4% del mercado, es decir, muy, muy, muy pequeño. Y hay varios tipos de innovación, por ejemplo, innovación tecnológica, innovación por el diseño e innovación, por ejemplo, a través del marketing. Una innovación tecnológica es, por ejemplo, los frenos ABS, que cuando surgieron mejoraron la tecnología anterior y se cambiaron en los nuevos modelos. Una innovación por mercado hubiera sido, si vamos y le preguntamos a los que en ese momento eran los que jugaban videojuegos, ¿qué es lo que quieres tú para un videojuego? Probablemente hubieran respondido mejores gráficas, mejores historias, personajes más reales, muchas otras cosas, y se va haciendo una innovación poco a poco. Lo que hizo el Wii en ese momento fue completamente diferente. Lo que hizo fue observar todo el campo de las personas que podían jugar videojuegos y abrió un nuevo nicho del mercado. Lo que hizo fue cambiar el significado. En ese momento el significado de los videojuegos era: yo quiero abstraerme del mundo, quiero vivir una historia virtual, una vida diferente dentro de la consola. Lo que hace el Wii es cambiar esta idea y decir: no, en vez de esto queremos que los videojuegos sean una forma de convivir, sean para otro mercado, sean para familia, incluso te mueves, haces otro tipo de cosas. Y esto fue lo que yo creo que surge a partir de diseñadores que lograron cuestionar lo que eran los videojuegos en ese momento y lograron cambiar el significado. En el año que sale el Wii es la consola más vendida, es decir, sus otros 2 competidores cambió completamente sus ventas, cambió completamente cómo funcionaba, tanto que unos años después
surge el Kinect, que ya es de la competencia, que igual usaba la misma tecnología, algo muy similar a lo del Wii, y es así como el diseño va cambiando y va innovando y va como moviendo las reglas o cómo funciona el mercado. Y bueno, como les decía, se crea una nueva idea, un nuevo nicho. Ya los videojuegos no son quizá para jóvenes o adolescentes que se inmersan en ese juego, sino para convivir, para un nuevo método de convivencia. Otra de las cosas que les quería compartir es que muchas veces como diseñadores gráficos e industriales nos enfocamos mucho en diseñar forma, en que funcione al 100%, en muchas otras cosas, pero al final de cuentas la gente la mayoría del tiempo compra el por qué haces las cosas, no cómo las haces. Incluso hay algunos productos que pueden funcionar mejor que otros, pero la historia que cuentan es muy diferente y es por esto que la compramos, porque nos atrae emocionalmente. Y yo les quiero platicar un poco de cómo hicimos esto en el café. Les comentaba Moisés y les comentaba al principio, abrimos un café-restaurante, se llama 8 O'Clock. Esta es una de nuestras cartas de un menú. Y lo que hicimos con los chefs y yo como diseñadora fue estar trabajando en un concepto que queríamos que la gente cuando llegara se sintiera como en casa, se sintiera bienvenida, fuera como un segundo hogar para ellos, que fuera un espacio donde pudieran venir a crear nuevas relaciones, a convivir, y también queríamos que fuera un espacio que siguiera la tendencia de la economía compartida. La economía compartida es, por ejemplo, lo que hace Uber o Airbnb, que en vez de comprar un carro, tú pagas simplemente el acceso a los carros, el acceso por un determinado tiempo. Y bueno, sacamos este concepto que está reflejado, por ejemplo, en nuestra carta, que es que el hogar jamás ha sido un lugar, es un sentimiento temporal en el que creas, donde fluyen y convergen ideas, donde te sientes seguro. Hogar somos tú y yo, hogar es la gente con la que eliges compartir. Y bueno, al final de cuentas, este es un concepto que lanzamos y yo creo que se refleja en nuestros clientes y aún más importante para mí, nuestro mismo equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que somos una pequeña familia, que ahí convivimos y yo creo que el diseño es lo que puede ir haciendo en los negocios, ir poniendo la emocionalidad en muchas cosas y que eso impacte en un futuro. Por ejemplo, tenemos también este otro elemento que es un librero, que es lo que les decía de la economía compartida. Lo que ocurre aquí es que los clientes pueden traer y llevarse cualquier libro, entonces pueden traer un libro que les gusta, dejarlo, o si les interesa alguno, lo pueden tomar, lo pueden leer ahí o llevárselo, y al final de cuentas este es solamente un espacio para que ellos convivan, creen su hogar y sean una comunidad también ahí dentro. Esta es otra de las cosas que implementamos, que son nuestras reglas del lugar. Generalmente en un lugar te dicen, la regla es llegar a las 8 de la mañana, cubrir tu turno de 8 horas y cualquier otra cosa, ¿no? Aquí estuvimos trabajando con un concepto que es que primero en las reglas debes de ser, trabajar en el ser. Creemos que cuando una persona es exitosa y es como a largo plazo es porque ha trabajado en su ser antes de en las cosas que hace o en las cosas que tiene. Y como en el ramo de los restaurantes, de las cafeterías, realmente hay mucha rotación, ¿no? Es muy difícil mantener un equipo constante porque no es un trabajo que sea como el trabajo de sus sueños, de sí, yo quiero ser mesero y ese es mi gran sueño, ¿no? Nunca nos ha tocado trabajar con alguien así, ¿no? Entonces decimos, hay que buscar una forma de que mientras estén trabajando aquí también tengan opciones de crecer, no solamente económicamente, no solamente con alguna técnica y aprendiendo cosas, sino también que logren trabajar en algo mucho más profundo, en la forma en la que son. Y si logran ellos ser alguna de estas reglas, ¿no? Impecable, honesto, lo que sea, en este y en cualquier otro trabajo, pues van a ser un éxito, ¿no? Para su vida futura. Y bueno, estas son las reglas que las firmamos. Y yo creo que si seguimos trabajando de esta manera, al final de cuentas las circunstancias que hay alrededor no nos van a definir, siempre vamos a estar dando lo mejor de nosotros y siendo nuestra mejor versión de nosotros, y también eso impacta, yo creo que en nuestro contexto, en nuestro alrededor. Y bueno, hablando de formas de ser, siempre nos dicen a los diseñadores que hay que ser creativos, ¿no? Que nada más que yo creo que en la idea de la creatividad también hay un como mito erróneo, ¿no? Nos dicen, ser creativo es generar muchas ideas, es poder
de hacer 200 bocetos y entonces ya seleccionas uno y vas haciendo, ¿no? Yo creo que sí, claro que ser creativo es ser flexible y poder abrir muchas posibilidades, pero creo que es un mito, porque yo creo que esta es nuestra realidad, ¿no? En el día de hoy hay muchísimas ideas, incluso hay nuevos libros que hablan de esto, como el de diseñar cuando todo el mundo diseña. Al final de cuentas estamos rodeados de muchísimas ideas, de ideas millonarias, pero muy pocas de esas son las que se vuelven éxito o las que se vuelven un cambio, ¿no? Entonces, yo lo que les diré es que hay que a veces saber seleccionar las ideas que tenemos, y que esto, en mi experiencia, ha sido algo mucho más valioso, ¿no? De todas las ideas que tenemos, saber cuáles seleccionar, cuáles tienen potencial y ir por esas ideas. Y lo que les decía también, cuestionar los paradigmas anteriores, que es como romper estas viejas ideas. Y bueno, les quiero platicar también de la vez que estuve haciendo la pasantía. Esta fue una pasantía que hicimos en Italia, y fue una compañía que se llama Elman. Entonces, bueno, cuando yo estaba estudiando, esto fue cuando seguí en la universidad, pues no sé si a ustedes les pase, yo me sentía muy insegura de qué iba a diseñar y cómo iba a llegar a una empresa, y ahí yo qué les iba a contar. Y realmente nosotros llegamos ahí como practicantes, nos contrataron para hacer modelos en 3D y posicionarlos en el espacio, y como hacer un levantamiento de su empresa, ¿no? Para que después pudieran automatizarla, etcétera. Pero mientras estuvimos ahí, nos dimos cuenta que había tres problemas que identificamos en la empresa, ¿no? Una, que el dueño le costaba mucho trabajo transmitir su visión. Tenía una visión muy clara de una cuarta revolución industrial, sin embargo no le era fácil transmitirla ni a sus clientes ni a su propio equipo de trabajo. Otra, que siempre se peleaban entre departamentos, ¿no? Siempre era la culpa de uno, y es que el de producción no lo recibió, pero el de ventas no me avisó que iba a llegar, cualquier otra cosa. Y que realmente había muy poca comunicación entre ellos, porque solo se comunicaban los directores de los departamentos. Entonces, esto fue mientras estábamos haciendo el otro trabajo. Y lo que hicimos fue proponerles lo que nosotros creímos que les podría funcionar en ese momento. No teníamos herramientas de renderizado, no teníamos Photoshop, Illustrator, ni mucho menos. Lo hicimos con las herramientas que teníamos en ese momento, y yo creo que al final de cuentas las herramientas no hacen al diseñador, sino toda la propuesta que está detrás. Y lo que hicimos fue hacer una pequeña idea, que era una franja como un mural que iba atravesando toda la empresa, todos los departamentos. Comenzaba cuando entras el cliente, lo primero que veían eran unas escaleras, ¿no? Y era una frase que, por ejemplo, si iba por la pared y aquí estaba un departamento, continuaba e iba conectando todos los departamentos. Esto simplemente con la idea de que se dieran cuenta que al final, pues todos eran un equipo, eran una empresa, tenían que funcionar como tal. Era una frase que decía, todo inicia con una idea, que esto inicia con una idea. La perfección está en los detalles. Subías las escaleras con los clientes, había un ventanal y ellos veían el área de producción, y luego llegaban al área de comercial, la técnica, y decía, la tecnología no es nada sin una visión, y una visión no es nada sin un equipo. Entonces fue un proyecto muy rápido, muy chiquito. También les hicimos un display, porque ellos tenían varias pantallas en toda la empresa, pero no las ocupaban, las tenían sin ocupar, apagadas completamente. Entonces quisimos hacerles, bueno, se alcanza a ver un poquito, es el nombre de los moldes, que es los proyectos que tenían. Aquí estaba el día que se entregaban, el día de hoy, cuáles iban atrasados, y estábamos pensando que al final de cuentas, si le dices a alguien de comercial, de ventas, no, pues es que yo necesito que se apuren porque el tiempo es dinero y estoy perdiendo dinero. A ellos realmente no les importaba, ¿no? Pues sí, pero pues es tu dinero, a mí me pagas, yo no me meto con eso, ¿no? Y estuvimos pensando que hay que traducirlo a tiempo, que es lo que realmente les importaba, ¿no? Bueno, te vas a ahorrar tiempo, quizá te puedes ir ahora sí este fin de semana, cualquier otra cosa. Entonces todo lo hablábamos en indicadores de tiempo. Por ejemplo, va atrasado 5 horas y hay que hacer 5 actividades que después se desglosaban dependiendo del departamento. Las citas del día de hoy, y bueno, un checklist, varias cosas que iban a ayudar a comunicar al departamento. Si ya estaban en toda la empresa, pues con esto simplemente iban a tener una idea global todos de cómo iban, qué tenían que hacer, sin que hubiera excusas de comunicación. Y bueno, esto fue
algo muy chiquito que hicimos en esa empresa, pero yo creo que lo más valioso de eso es que no nos quedamos simplemente con la que nos contrataron, eso hacemos. Como diseñadores siempre estamos pensando ya en las soluciones. Vemos un problema y se nos ocurren 15 soluciones. Y yo creo que esto es de las cosas más valiosas y yo les diré, hay que atrevernos a proponerlo, a hacerlo, porque muchas veces pensamos que quizá otra persona se vaya a dar cuenta, otra persona lo va a trabajar, es cuestión de los dueños, pero somos nosotros los que tenemos una visión empática, una visión que siempre estamos viendo las nuevas tendencias, que somos capaces de ver en perspectiva muchas cosas. Entonces, aunque vayan empezando en cualquier empresa, que sea cualquier tipo de prácticas, ustedes láncense a proponer todo lo que vean, en lo que se les ocurran y con las herramientas que sean. Y ahora les voy a platicar de otra herramienta que se llama Océano Azul, igual muchos quizá ya la han escuchado, se las voy a explicar muy brevemente porque esto les puede ayudar a innovar en otros ramos. Por ejemplo, si tienes algún producto o algún negocio y quieres ver cómo se puede distinguir de la competencia, se puede hacer esto. Vamos a tomar el ejemplo de unos hoteles que se llama Citizen M. Son unos hoteles que dan una experiencia de lujo, que dan una experiencia muy buena, sin embargo el precio es mucho menor y pues hay que ver cómo le hicieron, ¿no? Por ejemplo, esta técnica está basada en 4 áreas, que es crear, reducir, eliminar y aumentar. Entonces, primero vamos a hacer una gráfica con los competidores. Por ejemplo, Sheraton, Holiday Inn, ¿no? Y vamos a ver, no, pues ninguno te da Wi-Fi gratuita. Tienen un precio alto, el espacio es muy amplio, tienen muy buena recepción, un lobby, cocina, todas las cosas que tienen los competidores y nos vamos a dar cuenta que tienen una curva muy similar. Ambos quizá el precio de uno sea más bajo, pero como quiera la curva es similar. Y vamos a ver, bueno, ¿qué podemos aumentar que realmente sea lo que les importa a nuestros clientes? Pues que tengan internet en todo momento, vamos a reducir estas cosas que a veces no son tan importantes y vamos a crear nuevas. Por ejemplo, en este caso, el autoservicio, tú puedes llegar a hacer tu check-in solo, te puedes llegar a, en vez de que haya una gran cocina, que fue algo que redujeron, hay como máquinas expendedoras en la que puedes comprar comida, que es comida que la resurten todos los días, sigue siendo comida fresca, pero reduces costos porque ya no tienes que hacer toda una instalación de cocina, contratar chefs, meseros, etcétera. Y lo que ocurre es esto, subes algunos aspectos, tu curva ya es completamente diferente a lo que hay en el mercado, a lo que hay en otros competidores, reduces otros y aumentas algunos más. El chiste es que estas cosas que aumentes sean cosas que sepas que a tu usuario le interesan. Bueno, esto es un poco de cómo quedó este hotel al final. Podemos ver que tiene espacios muy reducidos, son muy pequeños, sin embargo son muy cómodos. La cama es muy buena, puedes controlar toda la iluminación de tu espacio, tienes una pantalla donde ves, por ejemplo, los vuelos, puedes ver cualquier película, etcétera. Este es el área de las máquinas expendedoras y, por ejemplo, en vez de que alguien te reciba para que te diga dónde está tu habitación, lo que sea, tú llegas solo con tu reservación y le ingresas. Y bueno, al final de cuentas, todo esto se traduce en un cambio en el modelo de negocios. Por ejemplo, se pueden reducir algunos costos de personal, puedes reducir al final los ingresos, vas dejando algunas cosas igual, otras las quitas, etcétera. Bueno, también lo que pasó con el concurso de Heineken, les voy a contar un poquito, sabíamos que todas las personas que iban a competir con nosotros iban a proponer como quiera en cuestión de forma, en cuestión de materiales, porque eso era lo que nos delimitaba el concurso, ¿no? Cuando accedimos al concurso nos decía, tienen que diseñar una jarra de cerveza que se usa en la mesa para que la gente pueda usarla varias veces, que contenga, no sé, 20 litros, que sea higiénica, que tenga enfriamiento, etcétera. Y lo que hicimos aquí fue tomar un paso atrás, decir, ok, la vamos a diseñar, vamos a resolver la parte técnica, pero hay que agregarle algo más, hay que primero agregarle como una propuesta de valor extra a su función. Y lo primero que hicimos fue algo muy sencillo, que es analizar la marca. ¿Por qué? Porque muchas veces los diseñadores diseñamos en base a nuestra estética, nuestros gustos, los materiales que nos agradan y dejamos de lado lo que es la marca. En este caso dijimos, bueno, la marca es Heineken
y vamos a ver quién es Heineken, ¿no? Si fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Sería, no sé, extravagante? ¿Sería tradicional? ¿Cuáles son sus valores? ¿Quiénes lo consumen? Y nos pusimos como una idea de, bueno, si fuera una persona, un amigo, ¿quién sería, no? ¿Sería el amigo que llega, que le gusta, por ejemplo, que le gusta simplemente escuchar y se ríe y es callado, o es una persona que está contando nuevas historias? ¿Quién sería Heineken? Esto nos ayuda a entender mucho más allá la marca y en cierto momento nos ayuda a saber qué opciones son las que van a funcionar. Entonces podemos tener 200 bocetos y saber cuáles van a funcionar para esta marca. Entonces jugamos con los indicadores, ya los definimos y de ahí mi conclusión es lo que le decía: no diseñes para ti, diseña lo que funciona para una marca y diseña analizándola mucho antes, con herramientas tan sencillas como poner indicadores. Si nos damos cuenta, no son cosas completamente opuestas, ¿no? No decimos, bueno, sus valores es de autenticidad o de estatus. Lo que no son cosas de valores de positivo o negativo, de es más auténtico o menos auténtico. Son diferentes cualidades. Esto nos funciona porque si tuviéramos solamente una escala de es más o menos de calidad, más o menos auténtico, lo que sea, al final no nos da una referencia de nada. Todo esto se traduce en un futuro a una forma, y lo que hicimos aquí fue decir, bueno, si Heineken es para nosotros una marca que es protagonista, ¿no? Que si fuera una persona, sería una persona extrovertida, amigable, que le gusta ser el centro de atención, que te está contando muchas cosas. Por ende, nuestro producto va a ser igual, es como una persona más en la mesa, es grande, es protagonista, mantiene una estética elegante, como quiera, pero es una persona que llama la atención y que interactúa. Y lo que hicimos es que cuando estás tomando cuando llenas hasta aquí la jarra, ¿no? Y tiene un contenedor extra en la parte de adentro. Entonces, conforme se va acabando, tú crees que ya se acaba la jarra, pero al final llega el mesero, hace un movimiento con la llave y todo lo que estaba en el otro contenedor saliendo un último vaso. Nosotros habíamos propuesto una experiencia alrededor de que, como hacemos muchas veces, ¿no? De este vaso va por ti, brindo por ti, y llegas a... Es como quién se va a tomar el último vaso, ¿no? Era toda una experiencia alrededor de esta jarra que hacía que interactuaran con ella, que al final fuera un elemento de sorpresa, porque tú crees que ya se había acabado, llegas, tienes una última bebida, etcétera. Y bueno, las cosas técnicas de enfriamiento y otro tipo de detalles que siempre es importante no dejar de lado, pero que la verdad es que yo creo que la fuerza de este proyecto es que venía aunada toda una experiencia, un concepto de lo que podía representar Heineken. Lo que usamos para Veralia, por ejemplo, que este fue otro proyecto que ganó, fue que en este momento analizamos no solo a los clientes, sino a los jueces de nuestro concurso. Dijimos, bueno, los jueces del concurso son personas que viven en Europa, ¿no? Son personas europeas y en general tienen un gran sentido y un gran orgullo por su cultura, por su tradición, por sus valores. Nosotros concursamos en Italia en ese momento y nos basamos en la parte de la comida mediterránea, en la parte de la familia, en un momento muy casual. Aquí es donde podremos ver que se usara nuestro producto. Y esta botella de aquí, que es una botella muy antigua, es una botella que incluso sale en algunas pinturas, es una botella de vidrio con una canastita abajo, porque es redonda, fue de las primeras botellas que se crearon, entonces su forma es redondita y abajo tiene una botella una canasta para que no se caiga. Nos basamos mucho en esta idea para poder hacerlo, ¿no? Les hablábamos de que es un ícono, pero al mismo tiempo es un ícono humilde, no es un ícono muy extravagante, ni mucho menos. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo podemos traer el valor de la cultura mediterránea y hacerla significativa el día de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos traducirlo esto en una forma? Estuvimos trabajando en algunas ideas de la forma, ya no incluimos la canasta, sino incluimos una textura que iba con más espacio, menos espacio, espacios para las etiquetas. Hicimos un patrón representando, por ejemplo, el lazo que cuelga en las botellas comunes.
incluso de la vista de arriba, lo asociamos con una tendencia que se llama Artizen, que habla que el día de hoy, como a veces estamos tan conectados con las computadoras, los celulares, surge una contratendencia que es de estar desconectado de esas cosas, es de meditar, es de comer saludable. Toda esta misma tendencia se traduce en lo que se llama Artizen, que es de que los patrones de mandalas, patrones que nosotros asociamos con el espíritu, patrones espirituales, los plasmamos en los objetos. Nosotros comentábamos que que queremos esto, lo vemos como una abstracción de una mandala y que es parte de esta tendencia. Al final este fue el resultado, una botella de vidrio que podemos ver con otra, por ejemplo, ya con las etiquetas, tiene 2 espacios de etiquetas y tiene toda la forma que nos recuerda a la primera botella original. Y pues aquí es donde les quería comentar que esta reflexión me la dio un profesor hace unos años y se las quería compartir. Me comentaba, hay 2 tipos de diseñadores, ¿no? Diseñadores importantes y diseñadores trascendentes. Los diseñadores importantes vamos a escuchar mucho hablar de ellos. Son diseñadores que vamos a asociar una estética con su nombre, por ejemplo, el exprimidor Stark, ¿no? Que es un ícono del diseño. Son diseñadores que van a ser muy sonados. Pero también hay otra clase de diseñadores que son diseñadores trascendentes, son diseñadores que ponen al usuario primero, a las personas primero, ¿no? Y son diseñadores que trabajan y usan todas las técnicas creativas para ir mucho más allá de un producto y de una estética, para innovar en otros ramos. Y pues yo los invitaría a que busquen su camino. Yo creo que cualquiera de los 2 está bien, pero yo creo que ser un diseñador trascendente pues tiene mucho más valor no solo para nosotros, sino para todo nuestro contexto. Y pues quiero cerrar con parafraseando al director de una película, la película del origen, de Inception, no sé si la vieron, porque, bueno, al final de la película, él lanzaba un trompo. Es una película que se trata, por si no la han visto, de que las personas se pueden meter en los sueños y pueden ir implantando ideas para que al momento de despertar pudieran tomar alguna acción diferente y de cierta manera controlaban lo que hacían. Con Leonardo DiCaprio, se llama El origen. Sí. Y al final, la última escena, está este trompo. Él siempre se llevaba este pequeño trompo en el que lo giraba y si se caía significaba que era la realidad, porque así es como funciona la física. Si se quedaba girando por mucho más tiempo significaba que era un sueño. Entonces, la última escena de esta película, está girando el trompo y se ve que se tambalea un poco, pero no se cae. Y en ese momento se corta la escena, ¿no? Y nos quedamos picados pensando, bueno, pero entonces, ¿qué era? ¿Eso era la realidad? ¿Era un sueño? ¿Qué era lo que estaba pasando, no? Y dice, bueno, ¿por qué es que esto nos genera como tanta incomodidad o ganas de saber qué era lo que pasaba? Y comenta el mismo director, simplemente porque la realidad es importante, la realidad importa. Y los sueños pueden ser abstracciones maravillosas de lo que creemos, puede todo ser posible y podemos crear cosas maravillosas, pero a final de cuentas son solo proyecciones de nuestra realidad, son solo espejos de lo que vivimos día a día. Y él dice que su generación, y yo también la relación a la mía, es que mi generación se ha enfocado tanto en perseguir a sus sueños que se olvida a veces de la realidad, ¿no? Y al final de cuentas, esta es nuestra realidad, esta y muchas otras. Yo creo que a todos nos puede apasionar una y podemos trabajar por una. Y pues yo lo último que les diría y con lo que cerraría sería que no solo luchen por sus sueños, luchen también por cambiar realidades. Y es todo, muchas gracias.